Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Betty Hernández y hoy en la sección de Cultura de Radio Andalucía me acompaña la escritora y ganadora del premio Café de Gijón 2022, María Elena Morán, que se conecta directamente con nosotros desde Brasil. Hola, María Elena, ¿cómo estás? Hola Betty, muy bien, ¿y tú? Bien, muchísimas gracias. Lo primero, enhorabuena por este premio que, bueno, todos conocimos ya desde el año pasado y cuando nos enteramos que Volver a Cuando, así se llama la novela ganadora y la que escribiste, fue seleccionada y galardonada con este importante premio literario, pues nos dio mucha ilusión, nos dio mucha alegría conocer el nombre del ganador, de la ganadora de Café Gijón 2022. Recordando también que el año pasado tuvimos bueno, a Alexis Ravelo, que fue el ganador de 2021, que lamentablemente ya no está entre nosotros, pero sus libros continúan. Y bueno, ahora nos regalas tú esta pieza que ya editó la editorial Ciruela, ya la publicó, Volver a Cuando. Cuéntanos, María Elena, ¿cómo viviste ese momento en el que desde Brasil conoces que tú eres la ganadora de este premio literario aquí en España? Mira, fue una sorpresa muy grande porque yo escribiendo, yo estaba así como que dándome una libertad muy grande Mm. de ser todo lo latina, todo lo venezolana, todo lo maracucha que yo soy y trayendo eso a los personajes porque era lo que era verosímil dentro de la historia. Y entonces yo lo mandé como al premio, pero pensando así como, bueno, esto es como que una apuesta muy grande, Muy sí, arriesgada, muy ¿no? distante, porque esto Mm. no sé, no me parecía así que pudiera conectar también con otros públicos, ¿no? Y esa ha sido la sorpresa más grande, sí. Entonces fue un momento así como dicen en portugués, caer a ficha, ¿no? Cuando cae, de repente te cae así la sensación de que, mira, esto puede sí comunicarse con otra gente y yo puedo sí hablar sobre esto y en fin, hacer que la gente se interese, se conmueva, reflexione, cuestione junto conmigo. Y eso ha sido lo más interesante, esa posibilidad de llevar el libro a lugares donde por otras vías tal vez no hubiera podido llegar, ¿no? Claro, porque para poner un poco en contexto, María Elena es venezolana, nació en Maracaibo, la capital del estado Zulia. Ella migró, como muchos venezolanos, de Venezuela y vive actualmente en Brasil. Y su novela habla, pues, de el tema común, lamentablemente, por la que estamos siendo tan conocidos en los últimos años, la migración. A ver, el proyecto revolucionario, la revolución bolivariana, el fracaso, pero lo interesante de esto, María Elena, y cómo ella lo cuenta, y aquí quiero resaltar dos cosas, es que primero, lo que acaba de decir María Elena, que fue una sorpresa para ella, porque tu literatura, tus letras están muy impregnadas de la forma de hablar maracucho, ¿no? De Maracaibo, de donde tú eres. Entonces ya eso que haya traspasado, ya haya llegado aquí a España y que haya sido galardonada con un premio en España, pues llama mucho la atención. Y lo segundo es cómo abordas ese fracaso del chavismo, de la revolución bolivariana, pero desde la mea culpa, desde que no es de otro, también es mío, yo soy parte de eso. Entonces, para poner un poco en contexto todo eso, y leí por ahí que Volver a Cuando, que así se llama tu novela, esa fue la primera línea que escribiste o algo así, ese fue como el inicio de todo. ¿Cómo llegas a eso, al título y cómo desarrollas esa historia ficción-realidad? A ver, yo no sé si volver a cuando fue la primera cosa, pero fue una de esas frases que yo suelo hacer muchas anotaciones sueltas y Mm. bueno, en algún momento eso cuaja o no. Y recuerdo que yo escribía cosas sobre lo que el personaje principal, que es Nina, esta mujer que va de Venezuela para Brasil, y en fin, digamos que es la protagonista. Sí. Escribía cosas sobre ella, ¿no? Sobre sus preocupaciones, en fin, sobre el proceso que ella estaba viviendo y, y en una de esas anotaciones escribí así como que volver, pero ¿volver a qué? ¿Volver a cuándo? Y ahí fue como que lo subrayé porque pensé, mira, esto puede ser un título, es un título que me gusta, y no solamente es un título, sino que es
conceptualmente es como que el núcleo de la novela, ¿no? Mm, Tanto en lo familiar, en el conflicto que se desarrolla dentro de la historia, como en ese conflicto macro, que es el tema del desencanto político, ¿no? Con mm. relación a lo que ocurrió en Venezuela. Y bueno, vino de esos primeros momentos de anotaciones sueltas antes de Ok, siquiera cerca de sentarme a escribir directamente, ¿no? para poner otra vez en contexto, hablaste de Nina. Nina podría ser el personaje principal de esta novela. Nina se va de Venezuela, pero Nina tiene una hija que deja al cuidado de su madre, la abuela de la niña, Graciela, si no me equivoco. Pero Graciela está atravesando un duelo, que es la pérdida de su esposo, Raúl. Y Sí. a su vez, por ahí también aparece Camilo, que es el ex esposo de Nina, padre de la niña. ¿Qué tanto tiene esta novela de ti y qué tanto tiene de todos los que hemos tenido que salir y de los que se han quedado en Venezuela? Mira, yo hice una especie de mezcolanza, de amalgama así entre ficciones y realidades. De mí particularmente puedo decir que Nina tiene eh, tal vez el tema del desencanto político y de esa mirada hacia ese desencanto político es una cosa que comparto con ella. Y de resto hay proximidades, así como por ejemplo el personaje de Raúl, que es un personaje que está muerto, pero que participa de la novela. Es un personaje muy inspirado en mi papá, por ejemplo, con, toda, Okay. con todo un ropaje ficcional, porque en fin, Claro. son otras historias. Mi mamá estaba viviendo en Venezuela todavía, estaba sola cuando yo estaba escribiendo y estaba el tema de mi casa, que qué hacer con la casa se va a quedar sola, la vamos a vender, no la vamos a vender, la vamos a vender por mm, aquellas cantidades irrisorias, aquellos valores que todavía están, A regalar prácticamente. sí, a regalar, la casa familiar, ¿sabes? Mm. Hay un montón de cosas que estaban pasando conmigo, con mi familia, con personas a las que yo tenía acceso, personas a las que entrevisté, historias que leí, entonces fue como que fui seleccionando, mezclando, recombinando, de tal Mm. forma que todo se vuelve ficción, para todo está filtrado por la ficción, pero con muchísimos aprovechamientos de la realidad, ¿no? Porque, en fin, hay tantas historias que están ahí y la realidad ya parece tan inverosímil, ¿no? Eh, Que bueno, hay mucho que aprovechar, mucho que de la sacarle. ficción chupa de la realidad al final, no bebe de la realidad totalmente. Y en este, o sea, en este viaje de investigar, de pues, elaborar los personajes, ir armando esas historias, esa navegación, María Elena, ¿te llegó a remover algún tipo de emociones? ¿Hubo en algún momento quiebre cuando estabas escribiendo la novela? ¿Te sacudió? En estos días leía una entrevista que le hicieron a Vargas Llosa y él decía que con todo y lo que sus años de experiencia, los premios y todo, cuando él tiene que abordar, pues, por ejemplo, la temática de Perú, en sus escritos le afecta todavía y eso me llamó la atención. ¿Cómo viviste ese proceso tú en la novela Volver a Cuando? Mira, yo lo sigo viviendo porque es un tema que esa conmoción es algo que estuvo desde antes y que fue lo que me llevó a escribir. Estuvo Mm, acompañándome durante todo el proceso y sigue acompañándome, ¿no? Siempre que voy a tener una entrevista, un evento, una cosa, yo entro en pánico así eh, porque me remueve cosas y estoy siempre repensando y todo el tema político también es un tema que me afecta particularmente, estando en el Brasil de Bolsonaro y cómo se conjuegan eh, en fin, esas vertientes y dónde colocarse. Pero así, hablando bien de lo emocional, yo escribí ese libro porque yo necesitaba escribirlo, porque yo estaba totalmente tomada por el tema, por la conmoción de todo lo que estaba ocurriendo. Y yo no estaba logrando hacer más nada, así escribir mm. sobre más nada, y necesitaba escribir, no tenía inclusive plazos relacionados con una cuestión académica, ¿no? Este libro es fruto de un doctorado. Eh, y yo decidí, bueno, mira, esto me duele tanto y estoy necesitando tanto hacer como que catarsis, que tal vez sea este proyecto la oportunidad de hacerlo, ¿no? Y Me recuerdo, escribir alivia el dolor, María Elena. yo no sé si alivia, pero yo creo que sí traen algo
como de hay, liberación. hay un cierto alivio en esa cosa de colocar, hay una cierta ilusión de orden en ese mundo que uno va creando. Y para mí funcionó mucho para de alguna forma organizar mis ideas, organizar, así como que darle cuerpo, darle trayectoria a esas ideas y eso de alguna forma trae algo de alivio, ¿no? Y yo creo que sí, funcionó mucho. Para mí fue, y yo creo que por eso marcó mucho el ritmo del libro, ¿sabes? Esa cosa muy, por momentos acelerada, sí. Hablaron, alguien dijo, Pilar Quintana mencionó que parecía un río, una maratona, una cosa así. Justamente yo creo que viene un poco de esa catarsis que yo estaba haciendo. Todo el tema político, por ejemplo, fue algo que entró después, no era el comienzo del libro. El Ok, libro estaba, era muy en lo migratorio, la familia desmembrada, lo político así como de refilón. Y de repente eso empezó a tomar se desbordó. que yo dije, bueno, vamos a ver dónde me lleva. Es que yo creo que es muy difícil, lamentablemente, separar, ¿no? La migración del tema político, ¿no? Julia Navarro, por ejemplo, dice que la migración es uno de los grandes problemas de la vida moderna y de los problemas que los gobiernos en todas partes del mundo se van a enfrentar, pero también es como el problema político, ¿no? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué hay un éxodo masivo? Y yo no sé si con esta novela, María Elena, pero también lo veo en otros tipos de libros que están saliendo. No sé si se está creando como la literatura de la migración, así como la literatura de duelo. Yo no sé si la literatura también va a entrar como dentro de esta diáspora que todos estamos viviendo en todas partes del mundo y si crees tú que puede surgir como esta literatura de migración, quizás hasta como medio de denuncia, no lo sé. Yo creo que ya en cierta forma está montándose esa, digamos, esa vertiente así de esa literatura de la diáspora. Yo creo que hay, por ejemplo, en el cine hay mucho, ¿no? Entonces yo siento que Sí, está llegando también a la literatura y yo creo que así siempre es como un tema polémico hablar así, es como la literatura de denuncia, el cine de denuncia, en fin, el arte de denuncia de una forma general. Eh, pero yo sí creo que hay responsabilidad social en el escribir, en el producir cualquier tipo de arte, en cualquier creación, porque uno escoge qué escribir, uno escoge sobre qué reflexionar, uno escoge qué personaje crear, qué conflictos movilizar. Y yo no puedo decir que para mí el hecho de trabajar con personajes que todos fueran, por ejemplo, de internos a la revolución, de alguna forma apoyando a la revolución, no ujú, es absolutamente, es una decisión completamente política y sobre la cual asumo la responsabilidad porque yo sabía que con eso no se había contado, esa perspectiva no se había contado y yo mm, siento que esa perspectiva y las ideas que yo coloco, que logro vehicular a través de ese engranaje que yo monté, puede tener algún efecto en el, así mínimamente hablando, ¿no? Puede traer alguna cosa para el debate que ok. no estaba colocado por lo menos en términos literarios. Pero yo Y creo que aunque sea mínimo ya es un puntazo. sí, no, y lo he sentido, así lo he sentido hablando con la gente en entrevistas, en un evento, por ejemplo, en la Feria del Libro de Bogotá, fue muy bonito, así, varias de las preguntas que me hicieron tenían que ver con ese entender la realidad y ayudar a entender la realidad, ¿no? Ofrecer alguna pista al lector sobre cómo, una forma de entender esa realidad. Que Y es yo creo muy que por difícil. ahí va un poco, ¿no? Sí, recuerdo para quienes se están conectando con nosotros en este momento que estoy conversando con María Elena Morán, escritora y ganadora del Premio Café Gijón 2022, y a propósito de su novela que se llama Volver a Cuando. En esa novela hay un término que no sé si casi que lo acuñaste y ha sido bandera, lo de la patria portátil. Eh, Dos cosas. Fue algo con intención y para ti, para tu mundo, para el mundo de María Elena, que también tuvo que emigrar de Venezuela y está ahora mismo en Brasil, ¿qué significa la patria portátil? La patria portátil viene, claro, es una referencia al país portátil, ¿no? Y porque fue un título que siempre me encantó justamente por esa. A mí me encantan esos títulos que condensan
Cortos, pero con todo. corto, pero que ya está todo ahí en nuclear. Totalmente. Y esa cosa portátil es una idea, así una imagen más que una idea que yo tengo desde que vine a Brasil hace ya 10 años, que esa cosa de que sí, uno puede no estar más en el lugar geográfico, uno puede no Mm, estar ya presencialmente con esas personas, sintiendo ese clima, esa ciudad, ese calor, en fin, pero de alguna forma esas cosas están todas, continúan dentro de uno, como si uno cargara una mochilita o un caracol, ¿sabes? O una tortuguita que trae su casita encima, ¿no? mm, Y, y yo creo que es algo que es una experiencia común al migrante, esa sensación de ser sin estar, ¿no? Como que tú continúas siendo a pesar de que no estés propiamente en el lugar, pero nadie te quita, no se renuncia, ni que uno quiera, uno renuncia a a esa cosa portable, ¿no? Que uno carga consigo mismo y uno, en fin, es inabandonable. sí. Es algo que es como parte de tu ADN, está ahí. Sí. Eh, Uno puede transformarlo, uno puede transformarlo medianamente, ¿no? sí, Puede o adaptarlo, maquillarlo, creo yo, ¿sabes? uno puede, en fin, abrirlo a nuevas, en fin, a nuevas cosas, nuevas sensaciones, nuevos asuntos del país donde uno esté, Mm. pero permanece una base que es inabalable. María Elena, en la novela, además de, bueno, del fracaso de la revolución, hablas de varios tipos de duelo, indudablemente, ¿no? Porque a veces cuando uno menciona esta palabra, lo asocia con la pérdida de una persona, la pérdida física, ¿no? De un ser querido, pero hay muchos tipos de duelo. Hablas del duelo de perder un país, incluso hasta de salir, no sé si la apuesta que le hiciste a un proyecto político también, cuando no resulta lo que es, también es un duelo. Para ti, en este camino, ¿cuál ha sido el duelo más difícil que te ha tocado transitar como escritora y como venezolana escritora que se tuvo que ir a Brasil? Eh, es muy difícil responder esa pregunta porque para mí fueron lutos que estaban ahí como muy juntos, ¿no? Como que ocurriendo al mismo tiempo. Estaba muy reciente el duelo por mi padre. Mm, Y el duelo por mi padre es un duelo que en sí mismo ya va muy asociado al duelo de lo político, que no es el duelo sobre la izquierda, es el duelo sobre el proyecto revolucionario venezolano. Eh, y el duelo por el país, porque ese desmoronamiento estaba ocurriendo todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces yo creo que, el que continúa haciendo una cosa así en elaboración, que todavía me faltan muchas pistas, tal vez sea lo político, ¿no? Porque es aquella apuesta. Yo quise escribir desde la izquierda, pero es muy difícil dialogar por ejemplo, aquí en Brasil hay muchísima gente que no entiende, así como que en fin, que justifica todo lo que está pasando en Venezuela, que todo es culpa de las sanciones, todo es culpa de esto, así como que esa repartición de culpas que nunca pasan por asumir la responsabilidad propia, nunca pasan por decir, mira, somos la izquierda, mm, podemos y debemos. Para mí es más revolucionario como una persona que se declara de izquierda hacer crítica que pasar la manito y decir, no, es culpa siempre de otro. Eso me parece contrarrevolucionario, de hecho. Entonces, yo creo que ese tema, justamente por el contexto en el que yo estoy, ha sido el más difícil de elaborar, porque parece que es una cosa que no acaba, parece y que es muy complejo el panorama, ¿no? Y claro, el tema del país, porque está asociado indisolublemente, eh, porque es una cosa que le toca a uno en los afectos, ¿no? Yo digo que mm, yo no tengo una Venezuela a la que volver, yo tengo no sé cuántas Venezuelas alrededor del mundo, porque mi país está hecho de mis afectos, ¿no? Y mis afectos están en cualquier parte. Entonces a veces mm, siento que más que ir a Venezuela, donde voy a ver a, qué sé yo, 10 personas, que es lo que me resta más o menos, un poquito más, entre amigos y familia, tengo, no sé, la última vez que saqué la cuenta tenía 37 personas fuera de Venezuela. Entonces sí, tal vez vale más la pena ir a Estados Unidos o a Chile que a,
que a Maracaibo, ¿sabes? Es un Y cordón umbilical eterno, ¿no? exactamente. Larguísimo. Y Sí. no puede no ser un duelo eso también, esa sensación de que tú perdiste el lugar al cual volver, tú Es perdiste que el tiempo al cual volver, pareciera que es que uno es de un país que ya no existe, y ya no quizás. existe. O sea, Por eso el cuándo, no es, yo puedo volver al claro. lugar geográfico, a las coordenadas geográficas Sí, claro, Maracaibo sigue estando ahí. pero mi Maracaibo es un Maracaibo relacionado con un tiempo, ¿no? ¿Y a cuál tiempo volver? Es posible determinar dónde comenzó la debacle, porque hay gente que dice, por ejemplo, que por qué yo hablo tanto de la mea culpa y de la responsabilidad y tal, si cuando Chávez entró en el poder, yo estaba empezando bachillerato, y que qué culpa puedo yo tener, no es que no, ya va. Yo fui una ciudadana que todas las elecciones que pudo votar, votó por el proyecto revolucionario y que apoyó todo. Yo no tengo como no tener mi parte de responsabilidad en eso, a Mm. pesar de que yo haya vivido la mayor parte de mi vida en revolución, digamos. Es duro. Es, es duro y además esa es la mea culpa, ¿no? De por qué, porque sí, uno siempre además ve como de qué lado de la historia estás, o siempre estamos tratando de ponernos en qué lado de la acera, ¿no? Yo estoy aquí, tú estás acá, pero quizás no terminamos de asumir, ¿no? Pero no quiero entrar en esta conversación política porque esto no va, esta conversación, ya me queda poco tiempo, María Elena Morán, la ganadora del premio Gijón, Café Gijón 2022. Y la última pregunta que te quiero hacer, María Elena, bueno, el libro gustó muchísimo al jurado. Llamó mucho la atención por eso, porque es una historia, o sea, que se desarrolla en Venezuela con un lenguaje muy adaptado a lo que tú estabas diciendo, muy regional, pero que pudo contar que es difícil contar lo que sucede en Venezuela desde varios puntos de vista y con la mea culpa. Ahora bien, ¿tienes idea de si en Venezuela, porque Venezuela es un país que está totalmente pues aislado, ¿no? Comunicacionalmente, las librerías están pues pocas subsistiendo, las bibliotecas casi que no existen. ¿Tienes alguna noción de que este libro ha llegado a Venezuela, que hay gente que puede tener acceso a él? Bueno, más allá, obviamente, que si lo piden por un portal digital de ventas o que alguien se lo puede traer. ¿Crees que con todo lo que tú hablas y cuentas, que ojo, que es una realidad, puede tener cabida este libro hoy por hoy en Venezuela? Eso está siendo una lucha en realidad, ¿no? Porque ya el tema de distribución es complicado de una forma general para América Latina, siendo un libro publicado en España. Y el caso de Venezuela es súper es súper complicado por el tema del empobrecimiento de todo lo que es el sistema literario, el sistema editorial, ¿no? Eh, la gente que yo sé que lo ha logrado leer es porque alguien se lo ha llevado o porque lo han leído online, porque hay ebook. Sí, Pero yo justamente estoy viendo cómo conversar, cómo crear de alguna forma un canal para hacer llegar el libro por lo menos a Caracas y Maracaibo. Me habían dicho que había unas librerías en Maracaibo que lo habían solicitado, no sé qué, pero yo no sé en términos concretos cuán factible es eso. Sí, yo creo que voy a tener que entrar yo con una voluntad muy personal, ¿sabes? De hacer llegar el libro, porque es eso, ¿no? El libro es distribuido, Ciruela distribuye claro, para donde haya la demanda. Ahora, organizar esa demanda en Venezuela con las circunstancias actuales es complicado. una labor. Sí, titánica. Y además, bueno, como lo que te decía también, un tema de que sí y que no, ¿no? Puede entrar ahí Sí, o yo la no, libertad. sobre ese tema realmente no sé, no Claro. sé. También hay aquella cosa, ¿no? Quien lo puede prohibir normalmente no lee. Entonces, Como los capaz ellos lo críticos, comienzan a los que... circular y ni se enteran, ¿no? Bueno, Rafael Cadena está volviendo y todavía no ha recibido una felicitación. Entonces, Eso, yo creo que no se enteraron. ni siquiera el país entero se pudo enterar de esa maravillosa noticia, ¿no? Pero bueno, Alexis Rebelo dijo en este programa que él no le tenía miedo a los críticos porque los críticos no leían los libros, ¿no? Entonces, es más o menos lo que acabas de decir tú también. María Elena, se me acaba el tiempo. Ha sido un placer tenerte en la sección de Cultura de Radio Andalucía y te deseamos todo el éxito, siempre, en El Brasil y placer donde fue quiera que todo mío. estés.
Muchas gracias. A ti siempre, soy Betty Hernández y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Que tengan todos un buen día. Adiós.